Cuando viene esta brisa del mar, me hace acordar a Necochea. Estas son las trampas para las langostas marinas, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud! Ok, buenos días. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están ustedes? Otro día, las 11 de la mañana, ya salimos de la casa, ya dejamos ese lugar y ahora nos encontramos en Peggy's Cove, o la caleta de Peggy se llama esto. Hacia atrás van a ver el océano Atlántico. Aquí tenemos la famosa, el faro y las formaciones rocosas, estas todo granito, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama Peggy's Cove o la caleta de Peggy? Según dice la historia, por allá en el año 1800 se hundió un schooner, uno de esos barcos a vela, y dicen que la única sobreviviente fue una mujer de nombre Margaret. Y Peggy es el apodo para las mujeres que se llaman Margaret. Y dicen que decidió quedarse en esta zona y por eso el nombre de que, sí, la caleta de Peggy, donde vivía Peggy. La otra opción es que aquí cerca hay una bahía que se llama Margaret Bay. Y entonces puede ser que por esa razón también Margaret Bay, Peggy's Cove, la caleta de Peggy, porque es más chiquito que una bahía. Así que usted quédese con la historia que más le gusta, ¿okay? Porque nadie sabe, por cierto, 100% cuál es la verdad. Ustedes saben que Nueva Escocia, la provincia de Nueva Escocia, fue una de las primeras provincias en unirse a la Confederación Canadiense. La Confederación Canadiense empezó con 4 provincias, si se quiere, que fueron Nueva Escocia, New Brunswick o Nuevo Brunswick, y lo que se llamaba la provincia de Canadá, que es lo que hoy se encuentra Ontario y Quebec. Ahí fue como empieza la Confederación Canadiense. No se comienza por una necesidad de independencia, como fue en otros países, declaración de la independencia de poder colonialista que estaba en ese momento en los países, sino que acá se comenzó la Confederación por una necesidad, porque tenían miedo de que los Estados Unidos fuese a anexar Canadá. Estados Unidos había terminado la guerra civil entre el norte y el sur y había terminado militarmente hablando muy poderoso el país y estaban tratando de expandirse y de anexar territorios. De hecho, anexaron Alaska, que lo compraron, y Canadá tenía mucho temor de que Estados Unidos, ahora con ese poderío que tenía militar, fuese a anexar el país. Entonces se unieron en confederación. Y por otro lado, Inglaterra había decidido que ya no querían costear los costos de proteger tanto a Canadá, porque salía muy caro. Y así es como entonces comienza la Confederación Canadiense. Después se le van uniendo las otras provincias que conocemos hoy. Y bueno, un poquitito de historia para todos aquellos que se preguntan cómo nació Canadá, qué pasó, por qué. Esa es más o menos la razón. Siguió siendo un dominio británico, por supuesto, pero en confederación. Ahora, entonces, vamos a caminar un poco por estas rocas que están hermosas. Es un granito que se lo ve, yo lo miro y debe ser esto duro, pero como el titanio. La vista al mar es espectacular acá. Así que sí, los llevamos con nosotros a pasear como siempre. Es un día hermoso, hace un poquito de viento, pero la temperatura está ideal, pues no está agobiante hoy. Es el día pero perfecto para andar paseando así a orillas del mar. La verdad, acá uno se llena los pulmones con este aire marino. Cuando viene esta brisa del mar, me hace acordar a Necochea, ¿ah? Cuando uno sentía ese aire con olor a agua salada, con olor a agua de mar, que le pega en la cara y parece que los pulmones se abren y se llenan de aire puro. Aquí sí que no hay nada de contaminación. Y hoy es un día especial porque el viento está soplando del lado del mar, del este. Así que ese olor como a marisco, a pescado, cuando uno está así cerca del mar es otra cosa, es otro, y enseguida me vienen los recuerdos porque los olores están acá, Así que sí, hermoso día nos tocó.
Ok, ahora hemos bajado al pueblo pesquero, Peggy's Cove. Peggy's Cove. Acá se puede ver la tradición pesquera de estos lugares, ¿no? Aquí en Nueva Escocia. Estas son las trampas para las langostas marinas, ¿eh? Estos son los pequeños botes que van a ver en el video, que salen con las trampas y las dejan caer hacia el fondo del mar y las dejan ahí con una carnada adentro varios días hasta que las langostas se introducen y no pueden salir. Y después van y las buscan. Ponen boyas para marcar los lugares donde están y las anclan con unos anclas que ahora les vamos a mostrar. Esta también era un área donde se pescaba mucho el bacalao, pero ¿qué pasa? Hubo sobrepesca no solo de Canadá, sino que aquí en lo que se llama de Outer Banks o los Great Banks, los grandes bancos donde estaban los grandes cardúmenes de bacalao, venían buques pesqueros de todo el mundo a pescarlos y prácticamente los exterminaron. Años atrás se declaró una moratoria sobre la pesca de bacalao y estas zonas así costeras y todos estos pueblitos fueron económicamente devastados, a pesar de que el gobierno federal inyectó mucho dinero e inclusive pagó los préstamos que la gente tenía que había sacado para comprar los botes pesqueros, y se prohibió la pesca de bacalao por un número largo de años. Ahora ya también se está empezando a relajar un poco y se está dejando que se vuelvan a pescar, pero con mucho control. Las cuotas son bien precisas de lo que se puede sacar anualmente y están tratando así de recuperar los cardúmenes y la especie, porque prácticamente la llevaron al borde de la extinción al bacalao en esta zona. Esa zona de los grandes bancos es una zona muy rica en pesca porque es agua poco profunda, son los shallows que le llaman, y la luz solar atraviesa lo suficiente para llegar al fondo, al lecho marino, y ahí hay vida vegetal, ¿okay? Se crían algas y todo tipo de vida vegetal, que es lo que hace que los grandes cardúmenes vengan a esos lugares a alimentarse, a reproducirse, etcétera, etcétera. Pero bueno, parte pertenece a los Estados Unidos, está en la plataforma, digamos, comercial del país de Estados Unidos, parte pertenece a Canadá, pero parte está en aguas internacionales, o sea que pueden venir flotas de pesca de países diversos a tratar de pescar en esa zona. Y eso es lo que sucedió con el bacalao. Cuando llegaron los primeros pobladores, las primeras corrientes europeas que llegaron a estos países, los bacalaos tenían el tamaño de un hombre, y había tanto que dicen que era prácticamente imposible remar en el agua, porque era tratar de remar como en la arena, de la cantidad de los cardúmenes de bacalao eran tan monstruosos, prácticamente eran una pared sólida en el océano, y por eso que los están tratando de proteger, a ver si pueden recuperar la industria pesquera. Aquí estamos en el muelle y estamos filmando el agua, porque hay áreas acá que deben tener unos 10 metros de profundidad y se ve el fondo como si no hubiese absolutamente nada. Parece que estuviésemos en el Caribe. La claridad y lo cristalino de este agua es increíble. Y otra cosa que llama totalmente la atención es lo limpio que está todo. No hay un papel, no hay una botella, no hay un pedazo de plástico. En el agua no hay absolutamente nada flotando que no debería estar ahí. Divino, divino. Vamos, seguimos. Llegamos a un lindo punto rocoso aquí en Peggy's Cove. Estamos disfrutando las vistas. Wow. Y ese aire marino se lo siente bien saladito y fresco. Sí. Ya, hermosas vistas aquí atrás nuestro. Oh, ahí está el mar. Muy contento. Samuel, feliz.
Bueno, gente, hemos llegado a la Polly's Cove o la caleta de Polly. Estacionamos en la ruta y hemos venido internados por el medio del bosque a través de senderos hasta llegar aquí al mar. Una vista impresionante, un lugar pero de ensueño. Pero otra cosa que les quería comentar, y siempre les digo esto y me gusta recalcarle, aquí uno puede transitar estos lugares, caminar, hay muy poca gente, totalmente seguro. Que pero un lugar así alejado, ¿no será peligroso? Forget about it, olvídense. Acá no pasa nada y no se preocupen de andar pensando de que me va a suceder algo, ¿no? Lo máximo que le puede pasar, que puede ser un poco desagradable, es si se llega a encontrar con algún oso cara a cara o algún mus que está en celo, y saben ser malos en esa época también. Pero guardando la distancia y sabiendo cómo reaccionar, tampoco no pasa nada. Vengan de visita, vamos a seguir el paseo. Buenas tardes. Hemos llegado a nuestro alojamiento por las próximas 3 noches. Nos estamos quedando en un barn. Barn me parece que sería como un granero, lo que tienen en una granja, pero lo han convertido como en una cabaña de alquiler. Así que hay 2 dormitorios en el segundo piso, tiene una sala bien amplia con un lindo hogar. Así que sí, vamos a estar aquí en el campo, en el medio del bosque, al lado de un río por los próximos días. Y les vamos a dar un tour en un rato, pero primero vamos a bajar al río porque los papás, mi papá y el papá de Samuel, se están refrescando y les estamos llevando unas bebidas y unos snacks. Así que nos vemos en las orillas del río en unos momentos. Hemos llegado a nuestra próxima destinación. Estamos cerca del pueblito, capaz que sea esta ciudad, ¿no? Chester. Es chiquito, pueblito diría, pueblo, llamémoslo pueblo. Bueno, y nos estamos hospedando en un granero convertido y tenemos el río, que en este momento está entrando la marea. Este río se comunica con el mar, o sea que acá está mitad agua dulce, mitad agua salada, y está entrando la marea y se respira tan bien aquí porque es como que estamos en el bosque pero se siente el aire marino, ¿no es cierto, Audrey? Se siente saladito. Saladito, yeah. Ahí viene la brisa. Se respira, a ver cómo se los pongo, se respira salud en estos lugares. Vieron que uno cuando está en la ciudad con todos los problemas y las cosas de diario, el nerviosismo, el estrés, la ansiedad, parece como que uno respira al 20% nada más, como que está siempre respirando comprimido. Y se llegan a estos lugares y como que uno se relaja y se abre y siente como que el aire le está llegando a los pulmones, los está estirando al 100%. Y esa es la parte interesante, la parte linda, que uno siente que le entra una vida al cuerpo. Otra vez uno, de esto se trata, esto es lo que estaba preparado para el ser humano, digamos. Y bueno, con todo este tema de corriendo la carrera de la rata, lo hemos casi perdido. Pero bueno, hay que salir de tanto en tanto a buscarlo, ¿sí? No desaprovechar las oportunidades y meterse, internarse así en la naturaleza y darse cuenta que hay otro mundo allá afuera, que hay otro tipo, que hay otra calidad de vida también, ¿verdad? Pasa lo mismo en todo el mundo, en todas las grandes ciudades, no importa país rico, país más pobre, lo que sea, pero los que viven en las grandes ciudades, en los grandes centros, tenemos todos ese mismo problema. Y cuando se sale a estos lugares así, medio perdiditos y solitarios y con poca gente y la naturaleza, es que uno le vuelve la vida al cuerpo.
será que a mí me gusta todo esto, no sé. Entonces esta noche vamos a comer aquí en casa, nos vamos a cocinar algo y aquí vamos a estar 3 días y nos vamos a estar moviendo por los alrededores y por supuesto los vamos a traer con nosotros para que disfruten y conozcan un poquito esta parte del Canadá. Nos vemos en un ratito. Chau, chau. Bueno, estamos de regreso en la cabaña preparando la cena para el día de hoy. Tan, tananán, Se ha convertido en un desastre porque hemos llegado a este lugar y nos damos cuenta que no tenemos condimentos. Lo único que había era sal, no sale nada, una piedra. Pimienta, idem. No sale nada, una piedra. Así que, ok, menos mal que trajimos unas salsas que ya vienen preparadas con condimentos. Tenemos la pasta hirviendo y aquí tenemos camarones y los choros, ok, los mejillones. Esta noche va a ser una pasta marinera. Y para empezar, una picadita de baguette con un salame picante. A ver. Y a ver, Sí. aquí está. Ahí lo tenemos. Sí. Y 2 vinos. Los Y bueno. vinos. Lo dejamos a Samuel que hable Sí. de los vinos. Dale, Samuel. El amigo desde Argentina, Finca Las Mores, Reserva, Exacto. Cabernet Sauvignon y Syrah. Y Australia? Australiano. Australiano. Ya. Sí. Oh, 19 crimes. 19 Sí, 19 Crímenes. criminales. Crímenes. ¿Criminales? ¿Cómo se Crímenes. dice? Crímenes. ¿Crímenes? Crimes. 19 No, pero ¿cómo es en Crímenes. español? Crímenes. Crímenes. Ay, 19 crímenes. 19 crímenes. Sí. Así que bueno, por ese lado estamos seguros. Por este lado estamos seguros y por este lado vaya a saber qué sale. Porque la verdad que tenemos una cacerola y una sartén, nada más. Ok, cuando esté listo, filmamos a ver lo que salió. Ok. Ahora el vinoli, vamos a empezar con el australiano, 19 crímenes, y yo tengo el honor de abrir la botella. A ver de dónde es ese abridor. De Alemania, Wappen. Vamos a usar el cuchillito. Primer intento y único intento. Oh, entró medio torcido. Ay, no. Here, I'll help you. Samuel al rescate. It's not lining up. Se nos rompió. No. Samuel al Oh. rescate. Wow. Samuel salvó el día. Here, let it breathe. Look at that. 19 crimes. Salud. Salud. Salud, gente. Salud, Samuel. Shiraz. Muy suavecito. ¿Rico vino? Sí. Ya, ahí sí lo tomamos seguido, nos gusta mucho. ¡Salud! ¡Salud! La cena. Básico. Básico. Comida de ejército hoy. Nada fancy, nada elaborado. Estamos en el campo, así que viene bien. Se la siente bien marinera. Tiene mucho gusto a mar, digamos, ¿no? Y los mejillones son de acá, de este área que los producen. Y por supuesto, lo lavamos con un vinito. Bueno, el australiano, che. Familia, termina el día al lado del río, tomándonos un vinito Finca Las Moras. Acabamos de terminar la espaguetada marinera y muy rica salió después de todo. El único problema que cometí el error después de comernos un plato así, de hacerle la apuesta a Samuel si era capaz de comerse otro él, y me la aceptó. Y yo también, o sea que me tuve que embuchar y no hay forma de ganarle. Nunca más le hago otra apuesta de este tipo porque tiene un apetito y una, ¿cómo se dice para cargar? Una habilidad. Una habilidad para cargar y embuchar que es única en este mundo. Recién nos reíamos porque nos acordábamos de un día allá en Toronto, estaban viviendo en casa por supuesto, y estaba en dieta. Y para que no nos enteremos, salió de la casa en pleno invierno, un día que hacía 20 grados bajo cero. Se fue a la pizzería, se compró una pizza la grande, la large, pero no para comer en la pizzería, la sacó de la pizzería y se sentó En un banco de nieve. en un banco de nieve que había ahí con 20 grados bajo cero. Y hacía tanto frío que el tipo, Que no se caiga el vino. el tipo se puso
una mano abajo de la axila para calentársela, mientras con la otra comía lo que podía. Y cuando esta se le congelaba, cambiaba, la metía en la axila y comía con la otra. No trajo ni una porción de pizza a la casa, se la comió toda, pero sentado en una montaña de nieve al costado de la calle, en una vereda, atrás de la fábrica de Chrysler, que está cerca de casa, y ahí se devoró la pizza él solito, y después volvió más congelado que vivo. Así es el apetito. Samuel, ¿es verdad? ¿Es that true? Sí. Eso pasó el invierno pasado. ¿Cuánto era? ¿Verdad? ¿20 bajo cero? 20 bajo 20 cero. bajo cero. Así que realmente hemos decidido, sí, que es más barato comprarle un traje por semana que invitarlo a comer a este. Ojo. Bueno, la estamos pasando súper. Hay algunos mosquitos rompiéndonos los quinotos aquí, pero no es nada que no podamos aguantar. De tanto en tanto aparece uno, pero lo bueno es que son bien lentos y están como empieza a ser fresco para los mosquitos, están medio como atontados, medio como bobos, y cuando se posan no tienen velocidad, uno los liquida inmediatamente. Y sí, nos estamos refrescando un poco aquí. Todavía nos falta el queso y dulce, ¿no? Ah, sí, no sé si vamos a comer eso hoy o queda para mañana. No, son las 6 de la tarde. En 1 hora. ¿En 1 hora? El grande postre. Ok, Sí, bueno, bueno. ¿Vas a digerir en 1 hora? Como Por una hora, boa. sí. Un grande postre. En 1 hora grande postre, ok. Eso. Este tiene Postre vigilante. Sí. Ok. tiene un sistema digestivo acelerado. Dice que en 1 hora después de haberse comido esos 2 platos de pasta, está listo para el queso y dulce. Yo no sé. Veremos. Sí, tenemos dulce de batata y dulce de membrillo con un queso cheddar mezclado blanco y amarillo. Así que, y le vamos a entrar, ¿qué vamos a hacer?